Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, a esta rueda de prensa en el Salón Noble. Para nosotras es muy importante tener el apoyo de los medios para algo que nos parece de vital importancia. No quiero continuar sin saludar a la directora insular de Acción Social, Yolanda, y a la directora de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, doña Socorro, que nos acompañan el día de hoy, que son también parte fundamental de lo que vamos hoy a tratar y hablar, ¿no? El Cabildo por primera vez ha hecho un diagnóstico sobre la situación de las mujeres con discapacidad sobrevenida como consecuencia de la violencia de género en la isla de Tenerife. Esta es una realidad que permanecía no visibilizada y entendimos la necesidad de abordarla y de, por supuesto, darle la visibilidad que necesitaba. No es posible hablar de datos que existan porque ni siquiera el Observatorio Estatal de Violencia de Género contempla estas situaciones, lo cual, pues, si me lo permiten, hacen aún más necesario esta primera aproximación que entendemos como paso previo para hacer un abordaje correcto según las líneas de actuación que del propio estudio diagnóstico se desprende. Para nosotras es de vital importancia, es un estudio que además, si me lo permiten, he sido capaz de vivirlo en primera persona, puesto que como abogada especialista en violencia fui testigo de muchas mujeres que se veían en esta situación y que no tenían una correcta atención por el sistema y por ende se hace necesario este primer paso previo para seguir abordando el tema con la profundidad y la especialización que se hace necesario. Sin querer alargarme más y entendiendo que lo importante es lo que va a contar mi compañera de mesa, Llurena, le cedo la palabra y ella es la que les va a dar los datos y va a profundizar en el estudio que se ha realizado. De antemano, muchísimas gracias, Llurena, a ti y a todas las entidades, instituciones y personas que han hecho posible este estudio diagnóstico tan importante que aborda una realidad que, como ya he dicho, ha estado invisibilizada hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Como comentaba ya la directora, se trata esto es un diagnóstico sobre la situación de las mujeres con discapacidad sobrevenida como consecuencia de la violencia de género. A ver. Hemos planteado este estudio como un primer diagnóstico exploratorio sobre una realidad que entendemos que ha estado hasta este momento prácticamente invisibilizada. A ver, voy a organizar bien, que estoy un poco nerviosa. Sigo. Vamos para allá. Vale, como estábamos comentando, ¿por qué este estudio? En primer lugar, se trata de una realidad que ha sido poco analizada. Como comentaba la directora, en los observatorios no hay ningún tipo de estudio que haya profundizado en este tema. Si nos vamos a referencias internacionales encontramos lo mismo. De hecho, cuando buscamos referencias sobre qué crucen dos variables como es la violencia y la discapacidad como resultado de la violencia, pues la mayor parte de los estudios nos remiten a los veteranos de la guerra de Vietnam, hombres masculinos. Entonces, sí que aparece en esta realidad en algún momento en las encuestas, macroencuestas que se han hecho, que existe un perfil de mujeres que tienen o sufren o padecen algún tipo de discapacidad como consecuencia de la violencia de género sufrida, pero sí que ninguno de esos estudios profundiza en cuál es la realidad, la situación de esas mujeres. Este estudio está marcado, ya lo comentaba la directora, en el marco estratégico Tenerife y Violeta, a partir de datos que nos han podido ofrecer algunos recursos que tenían identificados pues, a esas mujeres que a día de hoy tienen algún tipo de discapacidad como consecuencia de la violencia de género, pero sí es cierto que no son datos que estén estructurados de manera sistemática. De ahí algunas de las dificultades que les comentaré un poquito más adelante. Los principios metodológicos que se han articulado a la hora de definir
Este estudio intenta contemplar variables transversales como son la interseccionalidad, tener en cuenta cómo diferentes variables intervienen en la realidad de estas mujeres, además de la variable de género, pues también hemos tenido en cuenta otras dimensiones como son el perfil migrante o no de esas mujeres, la ubicación territorial en zona urbana o no urbana, y también desde un inicio quisimos tener en cuenta o contemplar la existencia de mujeres en este tipo de situaciones que además se encontraran en algún tipo de situación vinculada a la prostitución. Una variable que no contemplábamos, sino como variable descriptiva en el inicio, es la variable edad. Una variable que al hablar con las mujeres, al entrevistarlas, al hacerles las historias de vida, nos hemos dado cuenta que es una variable que también intersecciona en la realidad en el día a día de estas mujeres. Entre esos principios que comentaba antes, pues está la interseccionalidad, el anticapacitismo, la diversidad, la participación y la accesibilidad universal. Son como variables que hemos tenido en cuenta en todo momento para que fueran aflorando en ese discurso que ellas van hilando sobre su propia realidad. Bien, ¿cómo se ha hecho? La metodología que hemos implementado, que hemos desarrollado, utiliza dos tipos de técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas. Se desarrolló una encuesta y después se desarrollaron también historias de vida. Las historias de vida no son entrevistas semiestructuradas porque profundizan mucho más en las historias y son como herramientas de trabajo mucho más abiertas. Es donde las mujeres, pues, en este caso, pues, nos contaban su vida desde chiquititas hasta el día de hoy. Entonces podemos ir viendo cómo a lo largo de sus narrativas van apareciendo, pues, diferentes hitos que condicionan sus vidas a día de hoy. Una de las dificultades que nos encontramos a la hora de desarrollar esta investigación fue la definición de la muestra. Inicialmente definimos una muestra y lo que nos encontramos a la hora de llevarla a cabo, de buscar identificar a esas mujeres que respondieran a este perfil, era que esas bases de datos no estaban tan estructuradas y la cuestión de la discapacidad sobrevenida, una discapacidad que aparece a raíz de la violencia de género, no estaba identificada, con lo cual eso hizo que tuviéramos que redefinir metodológicamente el diseño metodológico del estudio para adaptarnos a la muestra a la que podíamos llegar, también con los tiempos que teníamos para desarrollar el estudio. Respecto a cómo llegamos a esas mujeres para entrevistarlas, pues eran mujeres que habían sido o que estaban siendo atendidas por el CIAM, por los CABIS, por ayuntamientos y entidades del tercer sector como puede ser Atelsan o la Fundación Hospitalaria. Bien. En cuanto al diseño de la muestra, cómo quedó configurada esa muestra finalmente, pues pudimos entrevistar a 23 mujeres. Las encuestas eran encuestas bastante desarrolladas, no eran cortas, eran encuestas que contemplaban preguntas abiertas y cerradas, con lo cual sí que nos permitía extraer bastante información. De esas mujeres extrajimos una muestra de 6 mujeres acordes a esas variables que les comentaba al principio, que nos resultaba interesante contemplar, que tenía que ver pues con si eran mujeres migrantes o no, con la variable territorio, si residían en zonas urbanas o en zonas rurales. Y también tener en cuenta esa situación de haber vivido algún tipo de situación o experiencias relacionadas con la prostitución, con lo cual las entrevistas en profundidad fueron 6. Como les comentaba antes, son entrevistas que se desarrollan bastante, con lo cual sí que puede parecer que es una muestra chiquitita, pero la cantidad de información, las narrativas que se extraen de esas entrevistas es bastante amplia. Esta muestra nos permitió acceder a 10 municipios distribuidos a lo largo de la isla de Tenerife, es decir, la procedencia donde esas mujeres residían, pues se distribuyen a lo largo de 10 municipios. Los criterios de inclusión en el estudio, pues básicamente uno clave que era mujeres con discapacidad o enfermedad limitante sobrevenida por la violencia de género. Sí que al principio, cuando comenzamos a definir con el equipo también del Cabildo esos perfiles, nos planteamos si teníamos que limitarlos a mujeres que tuvieran certificado, reconocida la discapacidad con un certificado o no. Y finalmente contemplamos tanto a mujeres que tienen el certificado como a mujeres que no lo tienen. Y eso fue un aspecto que enriqueció bastante el estudio por aspectos que vamos a comentar después. Bien,
Sobre el perfil, cómo quedó configurado el perfil de las mujeres que participaron en el estudio, encontramos con que la media de edad, aunque nos movimos en un rango de edades entre los 18 y los 71 años, la media de edad de las mujeres que participan en el estudio está en los 50 años. Respecto a la zona a la dimensión territorial, encontramos que un 65% de estas mujeres residen en el entorno urbano, mientras que el 35% restante lo hace en entornos rurales. Respecto a las unidades convivenciales, encontramos que el 91% de estas mujeres no conviven con una pareja, ¿vale? Y el 39% vive sola. Cuando decimos que el 91% no convive con pareja, no es que viva sola, sino que puede vivir con familiares, con hijos, con hermanas, con amigas, familiares de elección. Bien. Una de las características de estas mujeres tiene que ver también mucho con las redes de apoyo. Y sí que observamos que en muchos de los casos, la mayoría de las mujeres no disponen de esa red de apoyo más cercana en las que poder ayudarse pues, para superar o pasar todo este proceso de aceptación y adaptación, no solo de la violencia, sino también de esa discapacidad que les es sobrevenida. Respecto al perfil, nos parece también interesante hacer referencia al perfil educativo de estas mujeres. Nos encontramos con que un 43,5% de estas mujeres solamente tenían estudios básicos o no tenían estudios, mientras que un 39,1% los estudios que tenían eran de grado medio. Solo un 17,4% señala haber desarrollado estudios universitarios. En cuanto a la variable inmigrantes, lo comentaba al principio, que era como una de las cosas en las que nosotras queríamos poner el foco, porque nos parecía que podían ser indicadores que pudieran señalar aspectos relacionados con una mayor o menor vulnerabilidad de estas mujeres. Pues encontramos que mujeres migrantes son 4, pero sin embargo cuando ellas en el cuestionario se les pregunta por su condición de inmigrante, solamente una de ellas señala que es migrante. Las otras mujeres lo inferimos a través de sus lugares de origen, lugares de nacimiento. Y también cuando hacíamos las entrevistas, pues sí que salía esa variable y se ponía sobre la mesa de una forma más visible. En cuanto a la situación de prostitución que comentábamos al principio, encontramos que una de las mujeres que fue encuestada y entrevistada había pasado o vivido situaciones de prostitución. Bien, respecto a los tipos o la discapacidad sobrevenida, se les preguntó por el tipo de discapacidad y por la gravedad, el grado de discapacidad. En este caso, tenemos un gráfico en el que se puede mostrar cómo el tipo que más prevalece es la discapacidad relacionada con la salud mental, seguida de la discapacidad física, de la sensorial y finalmente de la intelectual. Una de las cosas que encontramos es que hay mujeres que no solamente tienen una discapacidad, sino que tenían varias discapacidades. Es un dato que después vamos a comentar. De estas mujeres, discapacidad reconocida solamente la tenían un 56,5%, que tienen su certificado con ese grado, con el tipo de discapacidad y con el grado de discapacidad que tienen. El grado medio de discapacidad, en la media que se hace entre estas mujeres que tienen esa discapacidad reconocida, no entre las que no la tienen, es un 61,5%, es un grado que es bastante alto. Otra de las variables que inferimos también como hipótesis cuando se plantea el estudio tiene que ver con la exposición a la situación de la violencia y cómo esta exposición podría hacer variar lo que tiene que ver con el tipo de discapacidad y el grado de discapacidad, cómo podía influenciar los años de convivencia con el agresor respecto a los tipos y grados de discapacidad que se tiene. Nosotras lo que observamos en el estudio es que la media de años de convivencia con la persona agresora está en 10,9, pero el rango en el que nos movemos era de mujeres que habían convivido con su agresor entre 1 y 36 años de convivencia, encontrando que casi un 40% convivió más de 10 años con esa persona agresora.
lo que les comentaba antes, que me estaba adelantando, es la existencia en las mujeres o en sus vivencias, en sus historias de vida, de diferentes tipos de violencia. Y la prolongación en el tiempo, que ya lo hemos comentado. De las violencias experimentadas que aparecían o que se manifestaban en el estudio, encontramos nuevamente que la psicológica aparece como una de las mayoritarias, como un 95,7%, aparece la violencia física, aparece la violencia sexual, aparece la violencia económica y también la violencia vicaria. Como comentaba, y también aparece vinculado a los tipos de discapacidad, a los grados y a la prevalencia de estas violencias en el tiempo. Encontramos que casi estas mujeres tienen una media de 3,65 tipos de violencia que viven simultáneamente en una misma persona. Un ejemplo, violencia psicológica, física y sexual, violencia económica, sexual, física. Vale, pero había mujeres que además presentaban pues 4 o las podían presentar todas. Respecto al momento, hay un 60,9% de mujeres que señalaban haber sufrido violencia en distintos momentos de su vida, o sea, en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta. Otra de las variables que nos pareció interesante destacar a la hora de presentar estos resultados tiene que ver con la situación laboral. Encontramos con que el 78,3% de estas mujeres, de las mujeres que participan en el estudio, no trabaja y con que el 52,2% vive con ingresos que son inferiores a los 700 euros al mes. Ingresos que muchas veces vienen de economías informales o la mayoría de los casos por ayudas, fundamentalmente por ayudas. Un aspecto relacionado con la situación laboral es que aquellas que trabajan, que eran muy poquitas, lo hacen fundamentalmente vinculado al sector servicios y concretamente a lo que tiene que ver con la hostelería. O a los cuidados también, pero una cosa muy minoritaria. Bien. Una de las cuestiones en las que nos permite profundizar las historias de vidas es en toda esa parte más discursiva, narrativa, más vivencial, y ahí encontramos todo lo que tiene que ver con el impacto de la violencia en los cuerpos de estas mujeres y cómo ellas lo narran, y a través de sus narraciones se infieren una serie de categorías que aparecen a medida que ellas van contando y van narrando pues cómo ha sido su vida hasta el día de hoy. En esas narraciones, en esos discursos, aparecen categorías, conceptos como el miedo. El miedo llega a formar parte de su vida cotidiana. Tenemos aquí una cita concreta, pero pues algunas de ellas sí que nos comentaban que desde el simple hecho de estar sentadas en una mesa, haciéndoles una entrevista, dando la espalda a una puerta, era una situación que les generaba muchísima inseguridad, que era como muy difícil de gestionar. Otro de los elementos de esos conceptos que aparecían era todo lo que tiene que ver con la anulación, que aparece siempre vinculado a situaciones de violencia de género. Uno de los elementos que aparecen para que se pueda dar esa violencia y además se perpetúa hasta a lo largo del tiempo tiene que ver con la anulación de la persona, ¿no? Pero otros conceptos, que no pusimos citas para todos los conceptos, sino estamos aquí mediodía, tienen que ver con, se los voy a enumerar porque me parece interesante ponerlos sobre la mesa. Tienen que ver con el aborto, aparece el aborto varias veces en las entrevistas, tiene que ver con el acoso, con las adicciones, con las agresiones, con el aislamiento, autoestima, autonomía, la coacción, el control, el sentimiento de culpa, la situación de dependencia, la vivencia de engaños, la frustración, la hospitalización, la incomprensión familiar, el impacto en la economía, el insomnio, la invisibilidad de las secuelas, las limitaciones, la manipulación, la negación familiar, el suicidio, el racismo, la soledad o la vulnerabilidad. Son conceptos que aparecen de forma muy reiterativa en los discursos, en las narraciones de estas mujeres. Como veíamos antes, en los tipos de violencia sufrida y los tipos de discapacidad,
lo que hemos observado es que existe un impacto profundo en la salud mental de estas mujeres. En general ya lo es de las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, y se asevera en estas mujeres que además de haber sufrido esa violencia, después se quedan con esas secuelas de discapacidad. Lo comentaba antes como uno de los conceptos que aparecían de forma reiterativa en las entrevistas, en las narraciones, es la idea de suicidio. Muchas veces se manifiesta en sus discursos como una idea, he intentado, he pensado, pero otras veces, en algunos de los casos, son hechos consumados. Mujeres que han intentado varias veces suicidarse por no ser capaces de llevar, de aceptar, de convivir con toda esa violencia y la discapacidad que le ha conllevado. Seguimos avanzando en las categorías, en el análisis de variables sobre las que se profundiza en el estudio, y aparece la respuesta institucional. A la hora de preguntar a las mujeres su relación con los servicios que están a su disposición para sobrellevar y para afrontar este tipo de situaciones derivadas de la violencia, pues encontramos que un 82,6% accede a servicios especializados, sea el CIAN, sea los CABIS, un 73,9% afirma haber utilizado exclusivamente el CIAM, un 60,9% afirma o comenta haberse sentido acompañada por estos servicios, por estos recursos a los que ellas pueden acudir. Y eso es una de las cuestiones que se valora positivamente, muy positivamente por ellas. Sí que después a veces hay aspectos que se mencionan a mejorar, pero en general ha sido fundamental la existencia de esa respuesta institucional, la existencia de esos recursos para sobrellevar y para afrontar estas situaciones. Algunos de los problemas, dificultades que se detectan, sobre todo a la hora de desarrollar, cuando ellas cumplimentan los cuestionarios, señalan como un 25%, cuando reflexionan sobre su propia realidad, afirma no recibir ningún tipo de apoyo familiar, ni profesional, ni institucional durante la situación de violencia. Un 50% otro de los aspectos a destacar tiene que ver con esa dimensión vinculada a la discapacidad, que señala que el 50% de las resoluciones para los certificados de discapacidad tardó más de 2 años en ser resuelta, y casi un cuarto de las solicitudes sigue todavía después de 2 años sin resolverse. Mujeres que a día de hoy padecen una discapacidad resultado de esa situación, de haber vivido esa violencia, pero no tienen cómo demostrar o certificar la discapacidad. Con lo que ello conlleva, fundamentalmente, tener un certificado de discapacidad es un aspecto clave para acceder pues, a determinados derechos, beneficios y ayudas. Si no tienes ese reconocimiento, pues no puedes acceder a estos recursos y ayudas. También nos encontramos que en el caso de estas mujeres, uno de los condicionantes para iniciar la solicitud de discapacidad, que muchas veces se ve retrasado, tiene que ver, por una parte, con barreras administrativas, con la falta de información, con los prejuicios y la estigmatización, hasta de ellas mismas. Y esto enlaza con la aceptación también de la discapacidad. Muchas de ellas no empiezan a tramitar ese certificado de discapacidad hasta que no son capaces de aceptar la situación de violencia que han vivido y aceptar la discapacidad que han adquirido. Y esto es complicado y necesita pues un apoyo y un acompañamiento, con lo cual es uno de los elementos importantes a resaltar dentro de esas dificultades, problemas que se vincula específicamente a este perfil de mujeres que han sufrido violencia de género y a consecuencia tienen una discapacidad sobrevenida. Otro de los datos es que el 39,1% no se ha sentido como apoyada de forma continua a lo largo de todo su proceso, más allá de haber recibido esa ayuda, esa escucha en ese momento inicial. Y otra de las claves también que pone sobre la mesa el estudio es que existe una disociación, una separación entre el reconocimiento de la discapacidad y la historia de la violencia de género. De hecho, las dos cosas, el certificado de discapacidad se tramita por un lado diferente
a todo lo que tiene que ver con la articulación o lo que se articula, ese acompañamiento que se hace desde los servicios de atención en primera instancia a las situaciones de violencia. Voy terminando. Bien. Algunos de los resultados claves del diagnóstico señalan que esta es una realidad no analizada, como comentábamos al inicio, en el Estado español, ni recogida por el Observatorio de Violencia de Género. De hecho, este diagnóstico podría considerarse como un estudio pionero, por lo que les comentaba también al inicio, ¿no? Internacionalmente tampoco encontramos grandes referencias que relacionen la violencia de género y la discapacidad sobrevenida. Encontramos que las mujeres participantes en el estudio sufrieron violencias múltiples y prolongadas a lo largo del tiempo. Mujeres que han convivido con su agresor durante una media de casi 11 años de sus vidas. También encontramos que más del 40% de las mujeres participantes en el estudio no tienen reconocimiento oficial de su discapacidad. Otro de los resultados clave del diagnóstico es que el SIGAN ocupa una posición central en la respuesta institucional a la situación a la que se enfrentan estas mujeres. Y sí que encontramos que se trata de una realidad marcada por la precariedad económica y la falta de redes de apoyo tras la salida de la violencia. Y a todo esto tenemos que añadir la dificultad que supone la discapacidad sobrevenida y su proceso de adaptación. Su proceso de adaptación que tiene que ver pues, con diferentes pasos que incluye la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y la adaptación. Ya para finalizar, respecto a las líneas de actuación que abre este diagnóstico, pues aquí en esta presentación tenemos señalizadas algunas de ellas, las fundamentales, que tienen que ver con la atención especializada, incorporar protocolos y procedimientos específicos para atender a la intersección entre la violencia y la discapacidad sobrevenida, la coordinación, articular mecanismos de coordinación entre el circuito de atención a la violencia de género y los procesos de reconocimiento de la discapacidad. Otra de las líneas que se abre tiene que ver con el acceso a la vivienda, apoyar en el acceso a la vivienda, señalado por estas mujeres como uno de los nudos críticos a los que se enfrenta. Tenemos que tener en cuenta que ya de por sí el acceso a la vivienda, cuando estamos hablando de violencia de género, mujeres que han sufrido violencia de género es un nudo crítico. Cuando hablamos ya de mujeres que además después de la situación de violencia se quedan con una discapacidad, entramos en un nudo pues, que esa discriminación pues, la duplican, la triplican, porque muchas veces la discapacidad no les permite volverse a insertarse en el mercado laboral. Entonces, cuando no tenemos trabajo, pues vamos a alquilar una vivienda, pues no nos alquilan la vivienda porque no tenemos un contrato de trabajo, con lo cual encontramos situaciones de mujeres que para poder alquilar una vivienda tenían que acudir a amigos cercanos cuando los había para que firmaran por ellas ese contrato, con lo cual entramos en una situación de gran discriminación, ¿no? Otra de las líneas de actuación tiene que ver con los espacios grupales para convivir, compartir las situaciones vividas. Esto está muy vinculado también con todas las secuelas psicológicas de esta situación y de aceptación, sobre todo también de la discapacidad, poder hablar con otras mujeres que se están enfrentando a la misma situación que ellas. La agilización del reconocimiento de la discapacidad, todo lo que tiene que ver con los certificados de la discapacidad, porque eso es lo que nos permite o lo que les permite a ellas acceder a una serie de derechos, beneficios y ayudas. Todas las cuestiones que tienen que ver también con la inserción sociolaboral, lo comentaba antes, vinculada al acceso a la vivienda. Muchas de ellas, después la discapacidad, cambia totalmente su situación, los trabajos, los desempeños que pueden desarrollar. Y vinculado a todo esto, pues la necesidad de seguir profundizando en esta realidad, la realidad de las mujeres con discapacidad sobrevenida, consecuencia de la violencia de género, fundamentalmente porque las discapacidades que no se gestionan de forma adecuada generan discriminación, dependencia, desigualdades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mujeres que a raíz de la discapacidad se enfrentan a nuevas situaciones que afectan a su sociabilidad. Todo eso tiene que ver con la autoestima, con cómo me veo, cómo me ven a raíz de la discapacidad, cosa que no pasaba antes de haber adquirido esa discapacidad, sobre todo cuando son más visibles, con la dimensión laboral, con la dimensión de vivienda, con los dolores crónicos y una serie de vivencias que
vinculadas a haber vivido, contar sus historias de vida con situaciones de violencia que se quedan ahí. Pues yo creo que con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Llurena, por tu prolija explicación. Está claro que era una realidad que necesitaba ser visibilizada, y esa era una de los objetivos, ¿no?, de este estudio diagnóstico que la propia Llurena ha denominado como pionero, en tanto en cuanto no se había estudiado esta realidad. Destacar pues que la respuesta institucional dada por el Cabildo, con lo cual felicitamos a las dos directoras, está considerada como un soporte importante a la hora de sobrellevar esta situación, así que bueno, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que estimen conveniente. Y, por supuesto, nos comprometemos a seguir ahondando e intentar pues especializarnos, si cabe aún más, en la atención a estas mujeres en concreto. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Decía que la mayoría de estas mujeres no cuenta con una red de apoyo para llevar la situación. ¿Cómo influye esa red de apoyo en estas mujeres o cuál es la importancia de que la tengan? La importancia de que la tengan es la importancia que podría tener incluso para cualquiera de nosotras, ante cualquier problema, con quién lo compartes, pero en el caso de estas mujeres se ve agudizado porque muchas veces, antes comentaba algunos de los conceptos que aparecen ligados a sus conceptos, a sus discursos, que tienen que ver muchas veces con la negación familiar, cuando estamos en situaciones de violencia de género, en los marcos familiares, y dependiendo muchas veces también del contexto rural o urbano, aparecen como afiliaciones, pues muchas veces se niega la existencia de esa violencia o no se quiere reconocer, no se visibiliza, con lo cual si no tienes una red de apoyo con lo cual compartir esa situación, pues es muy difícil avanzar en esos procesos de ese modelo de adaptación que comentábamos antes para poder llegar a la aceptación y a la adaptación también en el caso de las mujeres con discapacidad, que muchas veces observamos que si es un tipo de discapacidad física requiere de que todo su contexto también se adapte a esa nueva situación, con lo cual si no contamos con esas redes de apoyo, si no contamos muchas veces con el apoyo familiar, pues es fundamental contarlos para poder salir. ¿Qué tal? Me gustaría saber cómo se llega a esas mujeres en esos entornos rurales. Decía usted que son mujeres con discapacidad sobrevenida como consecuencia de la violencia de género y que muchas de ellas no son conscientes de eso. ¿Cómo se detectan esos casos? Y una vez que se realiza el estudio, a pesar de que no haya un trabajo mucho más profundo en términos generales también en el Estado, ¿se va a hacer algo con esas mujeres o simplemente se quedan ahí? Vale, respondo a la primera parte. En cuanto al estudio, ¿cómo se detectan esas mujeres? La identificación de la muestra se hace a través de los servicios. Son los servicios los que tienen identificado si se trata de una mujer que tiene una discapacidad o no, y son mujeres que han sido ya entrevistadas, se ha trabajado con ellos, con lo cual las propias mujeres señalan si esas discapacidades aparecen después o aparecen antes. Está claro que hay unas discapacidades que son más visibles, una discapacidad física que aparece después de un acto o del continuo de la violencia, pues se ve más a primera vista, pero hay discapacidades psicológicas que son resultado de todo un proceso de años de convivencia. Entonces, en cuanto a cómo se detectan para el estudio, es a través de los recursos, tanto institucionales como del tercer sector, son los quienes identifican, y después nosotras en las entrevistas pues validamos cuando empezamos a hablar con ellas con el cuestionario que efectivamente esa discapacidad, esa enfermedad limitante aparece vinculado como resultado de la vivencia de esas violencias. En cuanto a los entornos rurales urbanos, pues lo mismo, esas mujeres, aunque vivan en entornos rurales urbanos, pues acuden a los servicios cuando denuncian. Sí que es interesante y a lo mejor tiene que ver con lo que comentabas antes de las redes de apoyo, cuando esas diferencias que aparecen en las narrativas, sobre todo de las mujeres de entornos rurales y urbanos y en los datos, mientras que casi un 100% de las mujeres del contexto rural denunciaron, ¿vale?, y comunican esas situaciones, sí que en el entorno urbano no aparece tanto. Mientras que al revés después,
Otras diferencias que aparecían tenían que ver con las violencias vicarias, cómo aparecen más en los contextos urbanos que en los contextos rurales. Eso muchas veces puede estar ligado también a las redes, a las familias extensas que se siguen manteniendo en los entornos rurales. Y esto también lo podemos unir con los procesos de adaptación y aceptación de la discapacidad y de la violencia, que sí que aparecía de una manera como relevante en las historias, que era como muchas mujeres en los entornos rurales les cuesta más llevar o abordar ese proceso de adaptación y aceptación de esa situación. ¿Por qué? Fundamentalmente, cuando son entornos pequeñitos, por las historias que nos comentaban y como ellas nos las narraban, muchas veces se encuentran con cómo las familias se polarizan, quienes apoyan o no a la víctima, pero además es que todo el entorno, si hablamos de un pueblo, también se posiciona, con lo cual esa vivencia, esa violencia la viven ellas cada día se pueden cruzar con su agresor. Con lo cual ella nos comentaba cómo conocidas de ellas que también han enfrentado situaciones de violencia acababan desplazándose territorialmente a zonas urbanas para poder superar ese tipo de situación. Entonces, no sé si respondo un poco a la pregunta. Tengo especial interés en esas 23 mujeres. ¿Qué ocurre ahora? O sea, se ha hecho ese estudio, hay un perfil dramático de su realidad. ¿Cuentan con un apoyo extraordinario, especial, por ejemplo, por parte de la Administración para ofrecerles alternativas y que rompan con esa realidad? ¿O hay una acción posterior, me refiero, a este estudio? Yo creo que dar el primer paso de visibilizar esta realidad implica un compromiso del Cabildo Insular de Tenerife para dar esa atención especializada que hasta el momento no existía porque no se había puesto sobre la mesa la realidad. Lo cierto es que si vamos para detrás en el estudio, las propias víctimas, esas 23 mujeres, señalan al Servicio Insular de Atención a la Mujer como un elemento de sostén en su proceso. Entonces, este estudio, que ya también tienen nuestras compañeras de la Unidad Orgánica de Violencia y de Acción Social, servirá para mejorar en cualquier caso y especializar o poner el foco de atención en estas realidades sin perjuicio de que se ahonde y que se dé ese primer paso de visibilización en las propias encuestas o datos que se recojan a través de todos los recursos, porque no solo se han identificado a estas mujeres a través de los recursos institucionales, como puede ser el Servicio Insular de Atención a la Mujer o el CABI, sino también a través de entidades del tercer sector, que han sido pues el primer encuentro de apoyo de estas mujeres, ¿no? Entonces, esto es un primer paso que nos va a servir para prestarles lo que hasta ahora no se les había prestado de manera localizada y focalizada en su situación como víctimas de violencia con una discapacidad sobrevenida. No sé si esto te responde. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Solo por aclarar una duda que me surge. Decíamos que habían valorado la posibilidad de ampliar o no la muestra en función de las mujeres que tuvieran certificado o el grado de discapacidad reconocido o que estuvieran en proceso de obtenerlo, ¿no? O en tramitación. Mi pregunta es si estiman que existe un porcentaje más elevado de mujeres susceptibles de haber tenido una discapacidad sobrevenida como consecuencia de la violencia machista y que hoy por hoy o no ellas no lo hayan percibido o no estén recibiendo los recursos o la atención que corresponde. Entonces no sé si esto es como el iceberg, que lo que vemos es una pequeña parte y por debajo puede haber un porcentaje de víctimas mucho mayor. A ver, lo que la compañera explicó es que dentro del estudio había mujeres que sí tenían el certificado de discapacidad y otras que no. ¿Qué pasa? Que efectivamente también hay un primer paso de aceptación de esa realidad. No todas las víctimas reconocen que lo son y tampoco reconocen que esa discapacidad con la que conviven proviene de esa situación de violencia. Con lo cual, este primer acercamiento, o sea, quiero que entiendan que este estudio, como bien dijo Yurena, es un estudio piloto, es un estudio pionero y nos ha costado mucho recabar los datos porque no se analizaba la situación de estas mujeres con esta perspectiva de discapacidad sobrevenida por violencia de género. Entonces, es un primer estudio que nos va a permitir afinar el foco a la hora de
profundizar en él, no solo con las mujeres que tienen o no tienen certificado de discapacidad, sino con todas que no han sido tratadas de esta manera tan focalizada, ¿no? Yo creo que es un primer paso que nos va a permitir mejorar la atención, no solo a nivel institucional, sino las propias entidades del tercer sector que no habían trabajado de esta manera tan focalizada, ¿no? Entonces, no es que solo se vaya a ampliar con las mujeres que no tengan certificado de discapacidad, sino que se va a intentar profundizar con todas, ¿no? Y respecto a si nosotras creemos que existan más mujeres que entren dentro del perfil, pues seguramente sí. Seguramente haya mujeres que ni se reconocen como víctimas ni que tienen su discapacidad asociada a haber sufrido, ¿no? Violencia de género. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todas por acompañarnos y nada, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.